Buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de este canal de YouTube de nuestra obra Discípulos de Cristo en la Cruz. Es para mí un honor, una alegría estar con ustedes, poder compartir pues esta serie de charlas que les tengo por aquí preparado, ¿verdad? Y que pues quiero yo en una serie de sesiones írselas compartiendo poco a poquito. Miren, aquí podemos observar en estas mini charlas que son algunas muy interesantes que nos van a ayudar mucho para nuestro discipulado, para nuestra vida, para todos nuestros proyectos como personas, como cristianos. Sobre todo porque abordan lo relativo al sufrimiento humano desde la óptica cristiana. Miren, vamos a revisar así rápidamente qué es lo que les voy a ir compartiendo a partir de hoy y en las siguientes grabaciones. Primero que nada, pues el día de hoy vamos a trabajar, vamos a estudiar un poquito sobre el sufrimiento humano y cómo llega de manera inesperada. Luego vamos a revisar en la siguiente grabación las etapas psicológicas del sufrimiento. Más adelante, en el número 3, dale sentido a tu sufrimiento. Posteriormente, daremos un viaje por este tema tan bonito que es un ideal de vida como discípulo de Cristo en la cruz. Más adelante estaremos viendo también, estaremos analizando, profundizando un poquito, ¿verdad? Porque pues el tiempo no nos lo permite, pero bueno, vamos a trabajar de una manera concreta sobre qué tan culpable es Dios del sufrimiento y la muerte de sus hijos, en el punto número 5. Después hablaremos de que no se desperdicie en el mundo ni una gota de sufrimiento. Y finalmente, pues tocaremos la charla Aprender a sufrir para sufrir menos. Si ustedes observan, pues es todo un menú de temas, de charlas que nos van a ayudar muchísimo, nos van a dar mucha luz, algunas de ellas pues con iluminadas, enriquecidas a través de la palabra de Dios y del magisterio de la iglesia. Bueno, pues esto es lo que yo tengo preparado para ustedes a partir de hoy y en las siguientes grabaciones que iremos teniendo, que iremos compartiendo con ustedes. Pues tomen lugar, pónganse cómodos, a gusto y vamos a entrar de lleno con el primer punto, que es el sufrimiento llega de manera inesperada. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos este primer punto, cómo el sufrimiento llega de manera inesperada a la vida de los seres humanos. Miren, quiero compartirles un testimonio de un matrimonio que hace aproximadamente 12 años vivieron una experiencia muy triste, muy dolorosa, difícil en sus vidas. Ella pues es miembro, todavía está con nosotros en esta obra, y nos compartió su testimonio de aquel tiempo, ¿verdad? De aquellos años. Comenta la hermana que todo iba bien en su vida. Ellas tienen pues 3 hijas, su esposo que en aquel tiempo trabajaba, buen trabajo, buen lugar donde vivir, eran felices, todo iba viento en popa. Ella es de aquí de Chihuahua, su esposo era de allá de San Luis Potosí. Comenta la hermana que una noche, por ahí eran las 3 de la mañana cuando sonó el teléfono. Y ustedes han de saber que qué curioso que en la madrugada es cuando a veces se reciben las noticias más trágicas, más difíciles a veces de aceptar, ¿verdad? Ya hasta luego suena el teléfono y se pone uno tenso. Bueno, pues esta hermana comenta que eran como las 3 de la mañana, sonó el teléfono y era la mamá de su esposo, la cual le comunicaba a él que su papá estaba gravemente hospitalizado debido a un infarto que le había dado y que estaba gravemente y que pues le hablaba para que se fuera lo más pronto posible porque probablemente ya no lo iba a alcanzar. Su situación del papá del esposo de nuestra hermana estaba en una situación muy grave, muy delicada. Pues inmediatamente se levantaron a esa hora, hicieron maletas,
levantaron a los hijos, a las hijas, perdón, que claro, ellas pues ahí se quedaron en casa, ya jovencitas, ya podían estar solas, y ellos emprenden el viaje a las 6 de la mañana. Iban a ser las 6 de la mañana cuando emprenden el viaje a San Luis Potosí. Pues imagínense, no sé yo exactamente cuántas horas son de aquí de Chihuahua hasta San Luis. Quiero imaginar que sean como unas 20 más o menos, 21 horas. Bueno, pues estas personas, este matrimonio, llegaron por ahí ya en la noche, ya entrada la noche de ese día, al hospital, a San Luis y luego al hospital. Inmediatamente van y se entrevistan con su madre, con sus hermanos que ya estaban allí en el hospital, pues esperando lo inesperado, esperando ya que su padre terminara. Bueno, pues llegando al hospital, este hombre abraza a su madre, a sus hermanas, lloran un poco. La mamá los invita al hijo y a la esposa pues a que descansen, que se vayan a casa, se duchen, ¿verdad? Se bañen, posteriormente descansen y estén al pendiente del desenlace de la enfermedad de su padre. A lo cual, bueno, pues ellos sí iban muy cansados, imagínense más de 20 horas manejando en carro, por carretera. Entonces llegan a la casa de sus padres, de los padres de este hombre, pero fíjense, cuando ya estando ahí en casa de sus padres, este hombre sale a la cochera a bajar todas las maletas, todo lo que traían en la camioneta. Él siente un dolor muy fuerte en el pecho y prácticamente cae derribado al suelo. La esposa a los minutos se entera porque le habla y no le contesta, baja inmediatamente a la cochera y se da cuenta que su esposo está tirado en el piso, le habla a la ambulancia, los servicios de emergencia, van, lo trasladan inmediatamente al hospital, pero fíjense qué triste, qué desgarrador momento, él ya iba muerto, él falleció en ese momento. El esposo de nuestra hermana fallecía allí en la cochera de la casa de sus padres en esa noche que él, angustiado, iba a ver a su papá que ya estaba internado por ese infarto que también había vivido. Bueno, pues este hombre falleció. Imagínense cómo fue la situación difícil para la familia, para las hermanas, la madre de este hermano, para la esposa de esta muchacha. Una situación crítica, difícil. Bueno, pues fue muy lamentable. Muere este hombre y el papá de este hombre, el esposo de nuestra hermana, sobrevive, supera el infarto. Fíjense nada más que curiosa es la vida. Él muere, todos pues piensan que fue a raíz de haber manejado el esfuerzo de todo lo que él hizo manejando hasta llegar allá, de la tensión, el estrés, la ansiedad que traía, que ya presentaba, por ir pensando en el desenlace de su padre. Bueno, pues no sobrevivió, no aguantó su corazón, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, y él muere allá en San Luis Potosí. Su padre sobrevive, posteriormente, bueno, pues hacer todos los trámites para traerse el cuerpo acá hasta Chihuahua. Un comentario que nos hacía la hermana en aquel tiempo era de que precisamente las hijas le decían: mamá, mira nada más qué triste es verte sola, recibirte sin mi papá. ¿Cómo fue posible que nuestro abuelo, ¿verdad?, ya grande de edad, sobreviviera y mi padre, pues con un poco más de juventud, muriera? Bueno, pues para ellos esta situación fue una cosa inesperada, fue algo que no estaba prácticamente prevista. Ella, bueno, pues al paso del tiempo fue superando esta situación tan dura, tan difícil. Pero oigan, a ver, ¿cuántos
hermanos y hermanas en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo, están viviendo de manera difícil situaciones de dolor, de sufrimiento, de muerte, que llegan cuando menos se espera, que llegan cuando menos lo esperamos. Y aquí precisamente ahorita al final de esta charla vamos a revisar dos preguntas. ¿Qué características así generales tiene el sufrimiento humano? Bueno, pues primero que nada, el sufrimiento pues no es patrimonio de nadie, no es un segmento de la gente, de las personas las que sufren. Todos los seres humanos, todos. Si Jesús, siendo Dios, sufrió y murió, fíjense, ¿qué podemos esperar usted y yo? Todos los seres humanos, desde la cuna hasta la tumba, sufrimos de una u otra forma. No hay quien pueda jactarse de decir, yo no estoy sufriendo o casi no sufro. No, yo creo que todos absolutamente en alguna etapa o en algunas etapas de nuestra vida llegamos a vivir situaciones muy tristes, difíciles de afrontar, que a veces pensaríamos o pensamos que no vamos a superar, que no nos vamos a levantar de esa situación. Bueno, otra característica del sufrimiento es pues que el sufrimiento no respeta ni edad, ni sexo, ni religión, ni condición social. Todos por igual. Hay quienes piensan a veces, ay no, yo en mi situación económica sufro mucho, o en mi situación laboral, o en mi situación familiar. Yo creo que aquí todos, tanto las personas que poseen bienes económicos, materiales, abundantes, sufren. Todos en algún momento, independientemente de si tenemos o no bienes materiales, dinero. Es más, yo quiero pensar que a veces entre más bienes materiales y económicos se tenga, más se sufre. Porque a veces la tentación de cómo que se vive o que vive esas personas, ¿verdad? De cómo de acumular más o cómo mantener lo que ya se tiene, y se sufre bastante por esa situación. Bueno, otro aspecto también, otra característica del sufrimiento es que es un misterio. El sufrimiento es un misterio. La Sagrada Escritura pues no nos da una respuesta concreta, clara sobre el porqué del sufrimiento humano, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que ser así? Es decir, ¿por qué tuvimos que sufrir o tenemos que sufrir los seres humanos? ¿Por qué tenemos que morir, ¿verdad? No hay una respuesta clara. Job, que es uno de los libros del Antiguo Testamento donde más se vivió la terrible situación del dolor y el sufrimiento que este hombre experimenta, pues cuestiona a Dios, pero finalmente no recibe una respuesta contundente, clara de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento, pues Jesús va aclarando, nos habla de algunos aspectos muy interesantes que más adelante vamos a tocar acerca del dolor, acerca de la muerte, pero realmente no nos da la explicación clara, concreta, ¿verdad? De por qué tuvo que ser así, por qué el ser humano tuvo que experimentar toda esta situación de vida triste y lamentable que a veces vivimos los seres humanos. Bueno, pues será algo que vamos a ir iluminando, no vamos a responder contundentemente o dar la respuesta contundente de por qué tuvo que ser así, pero sí la vamos a iluminar lo suficientemente como para que nos dé esperanza, para que nos dé fortaleza y la alegría, ¿verdad?, en los momentos difíciles. Esto lo vamos a ir tocando en las grabaciones, en las sesiones de más adelante. Bueno, pues ya finalmente, hermanas y hermanos, quiero cerrar esta sesión con dos preguntas que dice allí, ¿cómo prepararnos para afrontar el sufrimiento? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para afrontar? Si alguien dice, bueno, ahorita mi vida va bastante bien, ahorita todo a viento en popa, los momentos difíciles han quedado en el pasado, ahorita estoy en una situación bastante cómoda, relajada. Bueno, ¿qué vamos a hacer para cuando llegue otra vez el día malo? ¿Qué vamos a hacer cuando llegue nuevamente el sufrimiento a tocar las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida?
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos preparamos? Y la otra pregunta es, ¿qué hacer cuando ya ha tocado las puertas de nuestra existencia? Ahorita en estos momentos, cuando ya me diagnosticaron una enfermedad crónica, terminal, cuando estoy viviendo ahorita la soledad, cuando estoy viviendo la situación económica difícil, cuando mi ser querido ya partió o cuando mi ser querido está prácticamente desaparecido, cuando estoy viviendo en una situación de violencia física, emocional, psicológica, cuando estoy viviendo una situación de discriminación, de tener que salir de mi país, de emigrar, qué hacer en el momento crítico, cómo tratar de afrontarlo, cómo asumirlo, ese tipo de situaciones críticas que en esos momentos ya estamos viviendo. Bueno, pues las respuestas a estas dos preguntas, bendito Dios, las vamos a ir abordando en las siguientes reuniones. Bueno, pues hermanas y hermanos que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, un agradecimiento por hacerlo y no me quiero despedir sin hacer una breve oración, agradeciéndole al Señor estos momentos que nos ha dado para compartirlos, este conocimiento, este material escrito para compartirlo con ustedes, agradecerle al Señor por estar aquí y por brindarnos esta paz y esta alegría de estar con ustedes. Señor, te damos gracias por estos momentos, gracias porque pudimos trabajar esta sesión, este contenido difícil, crítico, pero bueno, sabemos que tenemos una esperanza junto a ti. Sabemos que tú precisamente por eso has venido al mundo, por eso has resucitado, por eso nos has enseñado para que precisamente no nos quedemos con esta sabiduría humana, sino que a la luz de tu palabra, a la luz de tu vida, Señor, entendamos, comprendamos y asumamos los momentos difíciles que habremos de vivir también nosotros. Gracias por este momento, gracias por las hermanas y hermanos que nos están viendo. Yo te pido bendiciones para ellos, para sus familias, y concédenos la gracia, Señor, de poder seguir caminando, de poder seguir trabajando en estos caminos misteriosos del sufrimiento. Hoy pues, en tus manos seguimos encomendándonos y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y nos santiguamos cerrando nuestra sesión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.